Buenos días. Les voy a presentar un trabajo de investigación realizado para la materia Perspectivas filosóficas, políticas sociales en la educación. El trabajo consiste en una investigación que se realizó con respecto a la infraestructura en los centros de preescolar y está limitado al área de San Pedro de Montes de Oca. Ahí se analizaron los centros educativos, tanto públicos y privados, de este nivel preescolar. Y básicamente la idea pues fue analizar datos, estadísticas, documentación y también basarse en información de personas que están involucradas en el contexto de esta problemática de la infraestructura preescolar. De hecho, en los últimos informes Estado de la Nación de los últimos 3 años, y lo que se refiere propiamente a la educación preescolar, sale con algunos signos negativos y valores, ¿verdad?, con algunos estudios que se han realizado con respecto a lo que es la infraestructura preescolar. Para lograr ubicarnos en el contexto de esta investigación, en el tema propiamente, vamos a remontarnos un poco a lo que es un poco de historia, ¿verdad? Allá por los años 80, 90, ¿verdad? Muchos de los que somos ahora adultos y no tuvimos la oportunidad de ingresar al kindergarten o al kinder, ¿verdad? Como se conoce, porque eran muy limitadas las opciones que habían. De hecho, a nivel privado prácticamente no existían y a nivel público eran muy pocas las escuelas que lo tenían. Conversando con algunos ex maestros ya pensionados, se dice que a partir del mediados de los 80 fue que empezó ya a darse un poco más el ingreso al preescolar, como una introducción antes de ingresar ya al grado escolar. Quizás en un 15% por ahí, por los años 80, a finales de los 80. Ya en los años 90, inclusive con información que mi propia madre, en su experiencia de colegiatura, ¿verdad?, logró ingresar a mi hermano, que es 8 años menor que yo, en el kindergarten, y a partir de ahí ya empezó a masificarse más el ingreso a preescolar. Hoy por hoy, el ingreso a la educación preescolar es obligatoria y hay un certificado que hay que presentar para ingresar al nivel escolar. De hecho, hay un decreto ejecutivo, el 4529 del Ministerio de Educación Pública, que indica que hay que presentar ese certificado. Y sin ese certificado no pueden ingresar los alumnos al nivel escolar. Por ahí en algunas noticias que se han dado los últimos días, inclusive se da a conocer en medios nacionales que algunos centros educativos no están registrados o no están autorizados por el MEP. Eso está ocasionando problemas graves porque los padres de familia hicieron su inversión, pagaron un centro educativo y a la postre pues no les va a funcionar porque no están certificados esos centros educativos. Entonces, abordando la temática ya propiamente de lo que es la elección del centro de educación y la infraestructura, por ahí conversamos con algunas madres que son profesionales y padres de familia, ¿verdad?, y tienen sus hijos en centros de educación preescolar. En esos centros de educación, pues lo que se busca, obviamente, los padres de familia buscan calidad, buscan que la infraestructura sea adecuada, también que haya un ambiente adecuado de educación, pero inclusive que también esté reconocido por el Ministerio de Educación Pública, que es básico, recuerdo lo que hablamos anteriormente. No obstante, en esa, digamos, búsqueda de los padres de familia, inclusive pues en este caso, en mi rol de investigador también me di a la tarea de hacer observación en campo, y logré identificar que hay muchos centros educativos que funcionan en casas, que son adecuadas y modificadas para que funcionen como centros de educación. Lamentablemente estas áreas no cuentan con condiciones adecuadas de seguridad, de espacios adecuados y demás. Algunos están reconocidos por el Ministerio de Educación Pública, otros no. Y en caso de una emergencia, inclusive de acuerdo a lo que logramos observar y la información que logré recopilar también, pues se pueden convertir en trampas mortales para los niños, ¿verdad?, y para los
docentes en caso de una evacuación. Bien, pues obviamente todos los padres de familia desearían tener un ambiente adecuado, ¿verdad? Y áreas bastante llamativas para los niños que les ayuden y les faciliten, ¿verdad?, el proceso de aprendizaje. No obstante, de acuerdo a la investigación, también se identifica claramente que, de acuerdo a los costos, así son la disposición y la calidad de los ambientes de educación. Entonces, según una feria que se realizó en el año 2017 de lo que es la oferta de colegios y centros educativos en general, la matrícula promedio anda en 223.000 colones mensuales y la mensualidad anda entre los 250 hasta 350.000. Entonces la oferta es variada y por supuesto que los de costo más alto son los que tienen las mejores instalaciones. En la oferta pública pues hay centros educativos que están muy bien en infraestructura, eso hay que reconocerlo y así se identificó. Podríamos decir entonces que si bien es cierto el aspecto económico tiene mucho que ver, también se logra identificar a partir de otra información recopilada con algunos docentes de área preescolar del área de Montes de Oca, que también esto depende mucho de la capacidad administrativa y de la voluntad que tengan en los centros educativos. Hay algunos centros educativos que hacen una buena inversión y procuran una mejora continua de sus instalaciones. No obstante, viene ahora a colación el tema de lo que es la supervisión. El Ministerio de Educación Pública relativamente se preocupa por el inicio y certificación de lo que es el centro educativo para ser registrado o reconocido. No obstante, después es muy poco el seguimiento que se da. Entonces, sobre la marcha podrían haber cambios ahí significativos que podrían afectar la calidad. En el área de Montes de Oca, que es el circuito 3, ¿verdad? Bueno, el circuito 3 está compuesto por algunos centros educativos que no pertenecen a Montes de Oca, pero los centros educativos de Montes de Oca, todos sí pertenecen al circuito 3. ¿Okay? Tenemos que hay una oferta interesante porque tenemos 10 centros educativos privados reconocidos por el Ministerio de Educación Pública y tenemos 11 centros educativos del sector público. Se toma el Monterrey como un colegio público porque es subvencionado, entonces dentro de ese rango. Como pueden ver, la oferta es amplia. No obstante, hay calidades y eso también va a depender del costo, ¿verdad? ¿Okay? Pues bien, en algunos centros de estos, como se decía, ¿verdad?, las infraestructuras son muy bonitas, muy buenas y demás, pero aquí, como decíamos antes, hay una situación. Ahora las madres profesionales que trabajan necesitan dejar a sus hijos desde muy temprana edad en centros de cuidado. La parte, digamos, de educación pública, ¿verdad?, que es costeada por el Estado, no cubre el total de esa demanda. Y además, la mayoría de centros públicos no tienen guardería. Entonces las madres necesitan la opción que tenga tanto centro de educación como guardería. Por lo tanto, tienen que acudir a los centros de educación privada. ¿Okay? Por un lado, ellas cooperan con lo que es el costo de aportando a la casa, ¿verdad?, con su salario, ¿verdad?, el aporte económico familiar. Y por otro lado, esos ingresos también se ven afectados porque tienen que pagar ese cuidado a nivel privado y bueno, se complica un poco. Sería bueno, ¿verdad?, a partir de estas situaciones que el Estado haga una inversión importante y sobre todo haga un análisis por parte del MEP para dar opciones. Creo que a cualquier familia le sería o le caería muy bien, ¿verdad?, que subvencionaran una parte de esto y que incorporaran en los centros educativos de preescolar público áreas de guardería para que, aunque sea aportando un costo ahí significativo, no va a ser igual a lo que es pagar privado y eso ayudaría mucho en la parte económica de las familias. Es importante que se vea una distinción social en cuanto a lo que es la educación. Entonces, las familias que tienen mayor poder adquisitivo
pueden optar por mejores opciones de educación preescolar. Esto a la postre es posible que le dé ventajas competitivas a esos chicos cuando ingresen a la educación escolar. Y por lo tanto, eso les va a ayudar y les va a dar ventajas, por supuesto, ¿verdad? Por eso es que los padres procuran siempre buscar un mejor centro, pero algunos inclusive se endeudan y entran en otra serie de situaciones económicas por lograr ese objetivo. ¿Okay? En conclusión, en cuanto a lo que es la parte social, ¿verdad?, y política de esto, se deben hacer mejoras sustanciales en lo que es la parte de infraestructura. El MEP debería dedicar más recursos y más tiempo a supervisión, dar mejores opciones en la parte pública y sobre todo velar por la seguridad de los niños en los ambientes de educación, porque las infraestructuras, de acuerdo a lo que se logró visualizar, pues sí, tienen carencias grandes que deben atenderse con prontitud. Muchas gracias.